Mi único fin es que ustedes también puedan comenzar a tener herramientas, ¿no? Yo no aquí no estoy dando toda la información que pude tener, sino que también quiero que ustedes hagan la pega en sus casas, es decir, también ustedes puedan continuar haciendo estos temas, que también puedan ustedes en sus casas estudiar, aprender y etcétera, etcétera. Para aquellos que tienen preguntas también, pueden mandármela vía Instagram, vía WhatsApp, no hay problema. Ahí podemos am, charlar un ratito. Si vives por acá por Peñalolén, podemos juntarnos y charlamos, nos comemos sus completos, café, etcétera. Yo invito. Am, bien, vamos a hablar ahora acerca de si la Biblia es o no es la palabra de Dios. Porque, a ver, vayamos por partes. La Biblia es, por su definición, es biblioteca, es decir, contiene 66 libros, 39 creo en el Antiguo Testamento y 27, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento, y es el libro más vendido a través de la historia de nuestra humanidad, de la humanidad, y probablemente si las cosas siguen igual, lo más probable es que sea el más vendido de este año, y si todo continúa como sigue ahora, aunque no tan normalizado, también puede llegar a ser el libro, y lo más probable es que así sea más vendido del próximo año. Es el libro más vendido de la historia. Sin embargo, aunque sea el libro más vendido de la historia, ha habido un fuerte crecimiento de profesores, maestros o jóvenes escépticos con respecto a la Biblia. Han habido cuestionamientos con respecto a la Biblia. Han habido interrogantes con respecto a la Biblia. Se preguntan que por qué este libro es sagrado y por qué no otro libro. Paréntesis, por cierto, quiero decir, si me permiten, que si de pronto me pego, por favor, no se burlen si quedó justo en una cara graciosa. Ah, eso. Espere que tengo problemas con mis apuntes. Bien. Parte de la fe cristiana es obviamente creer en la Biblia. Es obvio, es parte del discipulado cristiano poner su vida a la luz de la Biblia, a la luz de las escrituras. Y es obvio, es decir, los días domingo, cuando nosotros nos congregamos, ¿en torno a qué nos congregamos? Obviamente en torno a las escrituras. Las escrituras nos dicen que hay un Dios eterno, digno de nuestra adoración. Escuchamos un mensaje de la Biblia, escuchamos una prédica basado en la Biblia, escuchamos un devocional basado en la Biblia. Es en torno a las sagradas escrituras que también nosotros nos reunimos como cristianos. Pero ¿qué pasa si no es así? Es decir, ¿qué pasa si realmente la Biblia que nosotros leemos cada domingo, o quizá en algunos casos en ustedes, cada día en su vida devocional, qué pasa si no es la palabra de Dios? ¿Qué pasa si esa Biblia ah, realmente fue escrita siglos incluso después de los hechos reales, de los acontecimientos reales? O, por ejemplo, ¿qué pasa si los escritos de la Biblia fueron evolucionando, ¿no? Conforme a el poder o a la conveniencia de los líderes de la iglesia. Y fueron evolucionando algunas enseñanzas, estas las ponemos, estas las sacamos. ¿Qué pasa si, porque algunos textos fueron escogidos, habrá pasado eso, otros no, otros lo desecharon? ¿Qué sucede realmente con nuestra Biblia? Si
la Biblia no es la palabra de Dios, entonces nosotros no deberíamos darle la credibilidad que le damos actualmente. Una cita del profesor escéptico Bart Ehrman dice lo siguiente: ¿qué pasaría si el Nuevo Testamento no contuviera el sermón del monte de Jesús, sino las enseñanzas gnósticas de Jesús entregado por discípulos después de su resurrección? ¿Qué pasaría si el Nuevo Testamento no contuviera las cartas de Pablo y Pedro, sino las cartas de Ptolomé y Bernabé? ¿Qué pasaría si el Nuevo Testamento no contuviera los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino los evangelios de Tomás, Felipe, María y Nicodemo? Dice el profesor Bart Ehrman. Y estas frases crecen en nuestra cultura de manera rápida. Este pensamiento, como el del profesor Bart Ehrman, crecen de manera rápida en nuestra cultura, donde hay un gran cuestionamiento en las universidades, en los trabajos, en los colegios, con respecto a la Biblia. Tales declaraciones como las que acabamos de leer o escuchar del profesor Bart Ehrman están plagadas por doquier a través en nuestra cultura. Um, y se especula, se dice, y creo que también estoy de acuerdo, que estas declaraciones comenzaron a tomar mucho más fuerza cuando se publicó un libro totalmente popular y también uno de los más vendidos, que creo que es el tercero o cuarto, si mal no me equivoco, uno de los libros más importantes, que es la publicación del libro de Dan Brown, El Código Da Vinci. Este libro, a partir de este libro, aunque no lo crean, comenzó, aquellos que han leído el libro se darán cuenta de lo que puedo estar hablando, comenzó a haber más escepticismo con respecto a la vida de Jesús, los relatos con respecto a Jesús, los evangelios, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, um, en el libro del Código Da Vinci, Dan Brown enseña que Jesús fue un maestro excepcional, pero netamente humano. Simplemente fue un ser humano. Y tiempo más adelante, cuando se proclamó el cristianismo como la religión verdadera, como la única religión en el Imperio Romano, uh, allí recién se comenzó a venerar a Jesús como una autoridad divina, como un ser divino. Anteriormente a eso, Jesús era solamente un ser humano común y corriente, un maestro excepcional, pero común y corriente. Sin embargo, Dan Brown en su libro postula que a partir del siglo IV, creo, o tercero, ya se me olvidó la fecha, cuando el gobernador del Imperio Romano proclama el cristianismo como la religión verdadera, allí comienza a crecer una devoción o una adoración a Jesús como un ser divino. Antes de eso no había tal cosa en la iglesia. Y es allí donde comenzaron a escribirse ciertos evangelios que hablaban de la divinidad de Jesús. Así que, si lo que nos muestran en el Nuevo Testamento, y ojo, yo me voy a enfocar en este tema mayormente en el Nuevo Testamento, ¿por qué? ¿Y por qué no en el Antiguo Testamento? Porque es obvio que es el Nuevo Testamento donde es más objeto de estudios, de críticas incluso, es donde el Nuevo Testamento está siendo más cuestionado. Así que me inclinaré por el Nuevo Testamento. Así que si lo que el Nuevo Testamento lo que nos dice con respecto a Jesús no es cierto, que fue simplemente un maestro y no un ser divino, entonces esto cambia toda nuestra perspectiva de la Biblia e incluso de la fe cristiana. Cambia nuestra perspectiva de la Biblia como incluso conducta de fe y norma.
Y la pregunta es si acaso estos profesores, como Bart Ehrman, entre otros profesores que critican el cristianismo, ¿están equivocados o tienen razón? Que la Biblia simplemente es un cuento de hadas y que conlleva muchos y muchos errores y por eso no debe ser creíble. Así que hoy día quiero ser breve también, ver algunas objeciones y el próximo viernes, si Dios se lo permite, también ver otras objeciones. Y quiero ir viendo a partir de ahora algunas objeciones, pero antes quiero ir por parte. Quiero revisar algunos datos que nos puede también ayudar bastante la historia. En primer lugar, ¿no? Algunos critican los evangelios porque se escribieron muchos años más tarde. Pero de ser así, ¿no? Por ejemplo, los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mayormente Mateo, Marcos, Lucas, fueron escritos como fechas más tardías, entre el 40 y 60 después de la resurrección de Jesús. Esto significa que es casi una generación más, si es que alcanza a ser una generación más. Y por supuesto, las cartas del apóstol Pablo fueron escritas entre 25 y 30 años después de la resurrección de Jesús. ¿Qué significa esto? Quizás ahora no tiene mucha importancia, pero vamos a ir viendo de a poco que efectivamente esto sí tiene mucha importancia. Es decir, lo que le acabo de mencionar es que los relatos acerca de Jesús, si Mateo, Marcos, Lucas y Juan también se escribieron entre 40 y 60 años después de la resurrección de Jesús, entonces los relatos acerca de Jesús, sus hechos, su ministerio, su vida, ya circulaban entre la población en ese entonces. Ya habían cientos de testigos que pudieron haber leído esos textos. Ya habían iglesias en esos tiempos que se habían formado que pudieron haber leído. Entonces los textos, Mateo, Marcos, Lucas, ya estaban circulando en ese entonces, al igual que las cartas del apóstol Pablo. Pero también otro ejemplo que a mí me llama la atención para ir como haciendo una apología de la Biblia, es que Lucas nos comenta que él está contando lo que los testigos presenciales vieron. Y esto obviamente se puede ver en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Es decir, Lucas no se puso a escribir su evangelio porque le salió de su corazón y porque sintió en su corazón comenzar a escribir, sino que lo que hizo Lucas fue lo siguiente. Él fue prácticamente casa por casa, preguntando a testigos, a testigo por testigo, preguntando si acaso la resurrección de Jesús fue real, si acaso la vida de Jesús fue real, si acaso los milagros de Jesús fueron verídicos, fueron reales. Otro ejemplo también se encuentra en Marcos, capítulo 15 al 2. Y esto es interesante, porque Marcos nos dice que el hombre que ayudó a cargar la cruz con Jesús hacia el Calvario fue el padre de Alejandro y Rufo. Es decir, ¿no? Cuando Jesús fue sentenciado a la crucifixión, obviamente él tenía sus músculos desgarrados, él estaba perdiendo sangre, tenía una hemorragia enorme, incluso algunas fracturas de cráneo también puede ser. Y a eso hay que sumarle que él tenía que cargar una cruz, un madero que pesaba kilos y kilos. Obviamente no podía llevarlo por los desgarros, por la pérdida de sangre que tuvo, etcétera, etcétera. Y para eso pidieron ayuda a alguien que estaba por ahí mirando el acontecimiento, y precisamente ese alguien, dice Marcos, es el padre de Alejandro, perdón, y Rufo. Y esto es interesante porque ¿qué motivo le da a Marcos colocar
a estos dos hombres. Es decir, pareciera ser que a la comunidad que Marcos les escribe conocen a Alejandro y a Rufo y por ende pueden preguntarle a ellos si acaso su padre fue el que ayudó a Jesús. Esto es interesante de nuevo porque volvemos a decir que los evangelios y las cartas de Pablo ya estaban circulando en ese entonces y cualquiera pudo haber desmentido tanto la información de Lucas como la información de Marcos con respecto al padre de Alejandro y de Rufo. Y por último, otro ejemplo que quiero mostrarles, que lo vimos ya la semana pasada, que Pablo nos dice que cuando Jesús resucitó, no se le apareció a una persona ni a un grupo de 3, sino que se le apareció a 500 hermanos, de los cuales, dice Pablo, muchos aún siguen vivos. Es decir, es cosa de que si a alguien le interesa preguntar con respecto a la resurrección de Jesús, pregúntenle a los 500 hermanos si desean. Entonces, vuelvo a decir, cualquiera que hubiese vivido en esa generación hubiese desmentido de inmediato los dichos por estos hombres. De inmediato. Sí, por ejemplo, los autores, llámese Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o incluso Pablo, hubiesen querido mentir, ellos tuviesen que haber esperado al menos no una segunda generación, sino que incluso una tercera generación para haberlo hecho. Y no es así el caso, porque los evangelios se nos ponen la fecha que fueron escritos después de la resurrección de Jesús, entre el 40 y 60 años después. Bien, recordar también, creo yo, en este momento la cita de Bart Ehrman, donde nos dice que por qué no tenemos el Evangelio de Tomás, pero sí tenemos el Evangelio de Mateo. Y para eso, obviamente, se hizo un estudio qué libro, revisaban qué libro cumplía con los requisitos de ese entonces. A modo de ejemplo, era el idioma en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El idioma que era en ese entonces era el idioma más común, tanto verbal como escrito, era el griego. Entonces, se evaluaba a través de esos parámetros. Por ejemplo, a modo de ejemplo solamente. También quiero que ustedes puedan hacer el trabajo en su casa. El Evangelio de Tomás, ¿no? De Tomás, perdón, a modo de ejemplo. ¿Por qué no está? Bueno, ¿por qué no lo tenemos en la Biblia? Bueno, se especula y se estudian estos temas también. Se estudió estos temas. Y es que el Evangelio de Tomás, a diferencia de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se caracteriza por ser literatura siriaca. Esto es interesante porque la literatura siriaca recién se comienza a encontrar a partir del año 175 de nuestra era. Es más, el Evangelio de Tomás se descubrió en el año 1945. Es decir, es casi una generación y media después de los acontecimientos de la resurrección de Jesús. Y es por esto que se hacen evaluaciones. ¿Cuál era el lenguaje en los tiempos de Jesús más común? El griego, y bajo esas evaluaciones se veía si cumplían estos requisitos de haber sido presenciales de la vida, de la resurrección, del ministerio de Jesús. Bueno, esto es el Evangelio de Tomás, simplemente es a modo de ejemplo. Hay más literatura como el Apocalipsis de Pedro, etcétera, pero eso me gustaría a mí que lo puedan ir estudiando poco a poco ustedes en sus casas. Ahora bien, quiero también mencionar un poco el tema del código de Da Vinci que quedó allí. Y el código Da Vinci, sin duda alguna, es ficción pura, es ficción insostenible, es pura ficción, tanto el libro como la
película para aquellos que han visto la película. Pero aún así, este libro es admitido en lugares públicos por estudiosos, por profesores escépticos. Es visto este libro como algo valioso, como algo digno de observar. ¿Por qué? Porque, bueno, es verdad que Dan Brown presenta ah, datos certeros, como por ejemplo él presenta al emperador Constantino decretando en el año 325 la divinidad de Jesús. Entonces, a partir de aquí, se especula, dicen los escépticos, que a partir de este momento es que comenzó la adoración a Jesús como un ser divino. Antes eso no estaba, y fue a partir de acá. Y es a partir de acá donde se escribieron el Evangelio como el de Juan, que habla mucho al respecto de la divinidad de Jesús. Pero hay una objeción que se puede responder ante esto y es que hay una carta, um, hay una carta del apóstol Pablo, perdón, listo. Hay una carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipenses, escrita, ojo, unos 20 o 30 años tras la resurrección de Jesús. Y Pablo en esta carta ya nos muestra que los creyentes estaban adorando a Cristo como un ser divino. No, algunos quizás conocen ese pasaje de memoria, algunos lo pueden parafrasear, como es mi caso, el Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde Pablo dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Esto fue escrito mucho más antes que el gobierno de Constantino y fue escrito mucho más antes que el decreto de Constantino. Y ya Pablo nos muestra que los cristianos tenían una adoración a Jesús como ser divino. Um, bien, este es el último punto que voy a ver a continuación. Voy a ver este último punto. ¿Y qué pasó con los manuscritos? ¿No? Vamos a ver el tema de los manuscritos. ¿Qué es un manuscrito, Vicente? Un manuscrito es un escrito que se copió, en resumen, a mano. Es decir, en esos tiempos no había la internet, no había Word, no había para pasarlo a PDF, sino que simplemente tú, si tenías algo o algún libro, o supongamos algún libro, aunque no era así, pero supongamos un libro, cómo tú podías copiarlo a mano. Simplemente eso era. Ahora bien, ¿qué pasó con los manuscritos? Y Bart Ehrman, el profesor, vuelve a decir lo siguiente. Una de las cosas que la gente mal entiende, por supuesto, especialmente mis estudiantes de 19 años, es que cuando estamos leyendo la Biblia, no estamos leyendo las palabras de Mateo, Marcos, Lucas, Juan o Pablo. Estamos leyendo las traducciones de los originales de Mateo, Marcos, Lucas, Juan o Pablo, porque no tenemos los originales de esos libros del Nuevo Testamento. Lo que tenemos son copias hechas algunos siglos después, en muchos casos, muchos siglos después. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos saber nosotros que lo que estamos leyendo hoy está basada en lo que dijeron los originales? Si simplemente tenemos copias nosotros, ¿quién nos da la respuesta o algo o nos dice que es certero que las copias se basan en el original, en los textos originales? Porque obviamente la posibilidad de un error siempre está, es decir, alguien a lo mejor tradujo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y hubo una palabra que no le gustó, la cambió, la tachó y así quedó hasta el día de hoy. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los manuscritos? Y déjenme decirle que este problema de los manuscritos no es solamente a la Biblia. Toda literatura antigua tiene este problema, um, ya sea, por ejemplo, Homero, ya sea el filósofo Homero, perdón, el filósofo Platón, Aristóteles.
todos estos hombres, las historias de Tácito, por ejemplo, todos estos personajes antiguos tienen problemas con el tema de las copias. Esto no es solamente un problema de la Biblia, es un problema de toda la literatura antigua. Solo tenemos copias y además las copias son muy escasas. No es que solamente tenemos copias, sino que además las copias son escasas. Por ejemplo, a modo de ejemplo, aquí podemos ver, espero que puedan ver bien, mostrar una lista de pocos, no quise colocarlos todos, algunos un poquito, pero bien conocidos por los historiadores, que estos son ah, trabajos de la antigüedad, hombres que escribieron con respecto a la antigüedad prácticamente del siglo I. Por ejemplo, el historiador Tácito, ¿no? Que vivió en el primer siglo. ¿Y cuántos manuscritos tiene él? Él tiene 3 manuscritos solamente de todo lo que escribió. Solamente se han encontrado 3 copias de lo que él escribió. La historia de Roma, um, en el primer siglo. ¿Cuántos manuscritos hay? 1, solamente 1. La institución de Gallo, del segundo siglo, hay solamente 3 manuscritos. Y la guerra de los judíos de Flavio Josefo, que fue escrita aproximadamente en el primer siglo, simplemente hay 50 manuscritos. Yo digo simplemente, pero es obviamente que Flavio Josefo le gana a todos los demás que apenas tienen 3 como máximo. Pero ahora, ¿qué pasa con la Biblia? ¿Cuántas copias hay de la Biblia? 60, 70, 100, 120, 200, 1000. Bien, aquí les voy a dar el dato. La Biblia tiene aproximadamente 5.800 copias actualmente y 8.000 en latín. ¿Fuente? ¿De dónde saqué esta fuente? Bueno, si desean la fuente, pueden pedírmela por WhatsApp, ¿no? Una vez recuerdo, vi un meme que estaban como discutiendo en una página filosófica y los locos decían, ¿de dónde sacaste esta fuente? Y el loco le respondía, Miami me lo confirmó. Bueno, no lo saqué de allí, me lo pueden pedir por WhatsApp de dónde saqué esta fuente, pero el punto es que hay 5.800 copias aproximadamente y 8.000 en latín. Esto es superior, la Biblia tiene más copias que cualquier otro libro de la antigüedad. Tiene más copias que cualquier otro libro de la antigüedad. Ahora la pregunta es, por no tener los originales, ¿significa que no podemos de manera absoluta conocer lo que quisieron decir los originales? Es decir, yo digo que, en mi opinión, entre más manuscritos tenemos, es mejor. Es mejor. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ahora mismo tenemos 10 copias del Evangelio de Mateo. 10 copias del Evangelio de Mateo. De esas 10 copias, 5 fueron encontradas en el primer siglo. 3 fueron encontradas en el siglo II y las otras 2 restantes fueron descubiertas, mejor dicho, en el siglo. Perdón, no veo el chat. No me distraigan, por favor, que no logro ver el chat. Les pido compasión. No quiero distraerme tampoco, quiero ahorrar tiempo. Así que eso. Supongamos que tenemos 10 manuscritos, a 5 que fueron descubiertos en el primer siglo, escritos en el primer siglo, 3 del siglo II y los otros 2 restantes en el siglo III. Ahora, supongamos que las del siglo I y las del siglo II tienen todos los capítulos de Mateo. Todos los capítulos de Mateo. Ahora, los que se encontraron en el siglo III solamente no tienen Mateo capítulo 24. Es el único capítulo que no tienen, Mateo capítulo 24. Entonces yo tengo estos 10 manuscritos y puedo decir, pero mira, las del siglo II tienen Mateo 24. Pero mejor aún,
las del siglo I, tienen Mateo 24 también. Entonces, entre más manuscritos, uno puede llegar mejor a la conclusión y acercarse, en mi opinión, lo que quiso decir el autor original. Y otra cosa quizás que quiero también recalcar es algo más técnico, podríamos decir, que cuándo fue que se encontró la copia más temprana. Vimos, por ejemplo, lo de Tácito, y cuándo se encontró la copia más temprana en el siglo IX, creo es el siglo IX, sí, son unos 800 años después que fue escrito el original. Recién allí se encontró la primera copia. La historia de Roma, que es la copia también más temprana, se encontró en el siglo XVI, creo, 15-16, y fue unos 1400 años después, la primera copia. La institución de Gallo, copia más temprana en el siglo V, unos 300 años después que se escribió el original. La guerra de los judíos, copia más temprana siglo X, que son alrededor de unos 900 años después que se escribió el original. Pero, ¿qué pasa con la Biblia de nuevo? ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Cuántos años se demoraron en que se descubrió el original? La copia más temprana que tenemos nosotros de la Biblia, mayormente del Nuevo Testamento, es una porción del Evangelio de Juan llamado Papiro John Rylands, y su fecha, cuando se encontró, es el 125 después de Cristo. Sería unos 20 o 30 años solamente después que se escribió el original. Es decir, es apenas una generación más, si es que pasa a ser una generación más. Recién allí se encontró la primera copia del Nuevo Testamento. Y obviamente para el siglo II, para el siglo III y para el siglo IV las copias explotaron enormemente con respecto a la Biblia. Es más, el manuscrito más completo, que era un libro básicamente más completo, se conoce como el Código Sinaítico, que tiene varios libros del Nuevo Testamento. Es fechado, su fecha es del siglo IV, fue descubierto en el siglo IV y tiene gran parte del Nuevo Testamento. Entonces, no hay problema. ¿Tenemos problemas con los manuscritos? Sí, obviamente, pero entre más manuscritos nos puede facilitar un montón. Entre más copias con respecto a la Biblia, podemos tener una mejor conclusión para llegar a un punto.